Hola, y hoy vamos a aprender algunos términos súper importantes que toda persona que quiera aprender patronaje tiene que saber sí o sí. Prepárate para aprender y ya sabes que si tienes cualquier duda puedes escribirme en los comentarios. ¡Empezamos! Patronaje. No puedo empezar por otro término que no sea este. ¿Qué es el patronaje? Pues es el proceso de crear patrones o moldes que servirán como guía para cortar y coser prendas de vestir. Es el paso previo al corte y la confección. Corte al hilo. Cuando decimos cortar al hilo significa que tenemos que cortar esa pieza del patrón en la misma dirección que el hilo de la tela, lo que asegura que esa parte de la prenda tenga la máxima resistencia y caída adecuada. Corte al bies. A diferencia de cortar al hilo, significa que tenemos que colocar el patrón a 45 grados, ¿vale? Si este sería el hilo, tenemos que colocar el patrón así, ¿vale? A 45 grados del hilo de la tela. El bies coge la máxima elasticidad de la tela y la caída es muy diferente cuando cortamos. Al bies hay partes de la prenda que necesitamos que se corten al bies para que se amolden muchísimo más. Por ejemplo, los cuellos suelen ser una parte de la prenda que se corta al bies. Corte al lomo. ¿Qué significa esto? Pues el patrón lo tenemos que colocar al borde de la tela doblada para que esa parte de la prenda, una vez desdoblada, quede doble. Pero quede doble sin costura, es decir, que quede completa como un efecto espejo. El margen de costura es el espacio entre el borde del patrón y la costura que se crea al unir las piezas de la tela. El tamaño del margen de costura puede variar, suele ser de 1 centímetro, pero depende mucho del tipo de acabado que vayamos a hacer. Si es unir costuras suele ser 1 centímetro, a menos que sea una costura reforzada o sobrecargada que se suele dejar 1,5. Si son costuras francesas también se suele dejar 1,5. Si es para hacer un acabado, digamos, de 4 centímetros, tenemos que dejar 4 centímetros de costura, etc. Siempre va a depender de la manera en que lo vayamos a coser. Entalle es el proceso de ajustar un patrón para que se adapte a la forma del cuerpo. Entonces, el entalle se suele hacer en ciertas áreas siempre de manera repetida, que suele ser la cintura, la cadera, el pecho. Siempre se suelen tallar estas partes del cuerpo porque son las más moldeables. Pinza. Una pinza es un pliegue en el patrón que se utiliza para dar forma a una prenda. ¿Para qué sirve una pinza? Para entallar. Al final, cuando una tela la dejamos que caiga entera, nos va a caer en recto, pero si le hacemos una pinza, digamos así, podremos ajustar esta prenda a lo mejor en la parte de la cintura o donde queramos que se ajuste esta prenda, ¿vale? Las pinzas sirven para ajustar esa prenda al cuerpo. Escalar. La graduación de tallas implica ajustar el patrón para adaptarlo. Entonces, ¿a qué queremos adaptarlo? A diferentes tallas del cuerpo. Si tenemos un patrón de la talla 38 y queremos que sea de la talla 42, tendremos que escalarlo 2 tallas. ¿Y esto cómo se consigue? Modificando las líneas de corte, las pinzas y todas las proporciones del cuerpo para hacerlo más grande o más pequeño. Holguras. Cuando decimos holguras nos referimos al espacio adicional que se agrega a un patrón para permitir que se ajuste cómodo a la persona. Es decir, si queremos hacer un top súper ajustado, eso no va a tener nada de holguras. Si queremos hacer una chaqueta, tiene que tener holguras para que debajo nos quepa una camiseta, un jersey o lo que sea. Si le hacemos la chaqueta súper ceñida al cuerpo, no nos va a caber nada debajo, porque al final va a estar tan ceñida que da igual que añadimos prendas debajo. Tenemos que añadir holguras a ciertas prendas. Si queremos hacer una camiseta más tipo sport, pues le añadiremos holguras para que no nos quede ajustada al cuerpo, sino que nos quede más sueltecita. Añadirle holguras es añadirle sobrante de tela a aquella prenda que queremos hacer, y se le añade pues dependiendo de la prenda, dependiendo del estilo y dependiendo del cuerpo de la persona. Un piquete. Un piquete es un pequeño corte que se hace primero en el patrón y después en la tela. ¿Para qué se utiliza un piquete? Pues son como marcas que tiene la costurera a la hora de coser. Ejemplo, pues vamos a añadir un piquete en la cintura, en el patrón delantero y en el patrón de la espalda. Entonces ya sabemos que el piquete de la cintura se tiene que unir uno con otro, y así como que nos vamos alineando con las dos piezas donde tenemos que coser. Por ejemplo, tenemos que coser un cuello en un escote y el cuello, en vez de que llegue hasta aquí, tiene que llegar hasta aquí porque luego le vamos a hacer un añadido de no sé qué. Pues hasta donde tiene que llegar esa pieza, el escote tiene que tener un piquete. Los piquetes, por ejemplo, para poner una manga, tenemos que añadir un piquete en el delantero, que se le añaden 2 piquetes, y en la espalda que se le añade 1, y el piquete de hombro, porque la manga al final su recorrido es un poco más grande que la sisa y tenemos que ir
ajustando en función de los piquetes. Entonces los piquetes sirven para guiarlos a la hora de coser con la unión de dos piezas que van juntas. Pero pueden significar muchas otras cosas, ya os digo. Podemos hacer de repente una abertura en una falda, pues el piquete que añadamos significará que la falda va abierta hasta ese punto. Es una manera como de guiarnos nosotros mismos. Patrón base. El patrón base es un patrón básico que se utiliza como punto de partida. A partir de este patrón base se crearán transformaciones para hacer cualquier prenda. Necesitamos tener unos patrones base que son, pues eso, los de cuerpo, los de manga, los de pantalón, los de falda, etc. Y a partir de esos patrones base se crean todas las prendas del mundo mundial. Entonces los patrones base tienen que ser de la medida de la persona y nunca, nunca, nunca se deben modificar. Bueno, a menos que cambie la medida de la persona, pero que quiero decir, las transformaciones se hacen con un calco de ese patrón base. Calcamos ese patrón base y entonces adaptamos el patrón a la persona, a la prenda o a lo que sea. Y siguiendo esta línea tenemos el patrón transformado, que será la transformación de ese patrón base en función del diseño que nosotros hayamos pensado. Sisa. ¿La sisa qué es? Es el área que rodea, ¿vale?, la parte del brazo, justo donde nos llega el brazo y se une con el cuerpo, pues esta parte de aquí sería la sisa. Entonces, las mangas se cosen a la sisa. Plano de corte. Este es el último concepto que voy a explicar hoy y es un dibujo que tú haces o que hace otra persona que muestra cómo colocar los patrones a la hora de cortar. De esta manera puedes maximizar el consumo de esa tela y aprovechar al máximo ese tejido. Y hasta aquí el primer vídeo de conceptos sobre patronaje. Si tienes algunos conceptos en mente que no haya nombrado y que necesitas ampliar información para saber qué son, déjamelo en los comentarios y te leo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle like, suscribirte al canal si te apetece y nos seguimos viendo por aquí en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros.